Bienvenidos nuevamente a este webinar sobre procesos UGPP para empresas. Vamos a estar hablando sobre defensa correcta, el PAP y PAEF, claramente, e incentivo al nuevo empleo. Yo soy David Samper, soy su host. El día de hoy estoy aquí de parte de Book y estoy precisamente acompañado de dos personas supremamente relevantes para nosotros, dos aliados con los que estamos trabajando constantemente para construir cada vez mucho más valor dentro de esta comunidad de talento humano y de gestión de personas. Particularmente el día de hoy me encuentro con Carlos Salgado, director jurídico de SPL Salgado Abogados y Consultores, quien nos va a estar dando toda la temática como tal, y estoy acompañado también de Jonathan Castilla, que nos acompaña de parte de ACOSET. Y pues por favor, Jonathan, te agradezco que te presentes, que también te conozcan a ti, que definitivamente ACOSET es algo supremamente relevante de lo que hay que saber. Gracias, David. Buenos días. ¿Me oyes? Sí, perfectamente, Jonathan, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, para nosotros desde ACOSED es un placer poder hacer este tipo de convocatorias desde la Dirección de Convenios de la Gremiación. Estamos muy felices de haber logrado esta alianza tripartita entre BUC, SPL, Salgado y Salgado Abogados y por supuesto ACOSED para poder transmitir a la ciudadanía, a los que se inscribieron, esta información tan importante y lo más relevante de todo es que es de manera gratuita. Un seminario de estos pues costaría bastante por fuera en el mercado, pero lo hemos logrado y estamos muy felices de que tengamos en este momento ya casi 60 personas conectadas. La información que van a recibir es supremamente valiosa y recuerden que desde la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales estamos para darles, estamos para brindar una asesoría y bueno, bienvenidos. Excelente, Jonathan, muchas gracias. Y definitivamente los invitamos nuevamente a conocernos en redes sociales, en nuestras páginas web como tal, SPL, ACOSET y BUC. Acá estamos para ustedes. Yo quiero arrancar contándoles muy rápidamente qué es BUC para los que no nos conocen, y nosotros somos un software de gestión de personas integral. Básicamente todo el ciclo del colaborador, todo el ciclo de vida del colaborador dentro de una organización lo solucionamos a través de nuestro software. Actualmente estamos en 4 países y ya próximamente en Brasil. Arrancamos en Chile, luego pasamos a Colombia, Perú, México y, como les digo, muy pronto en Brasil. De hecho, ya estamos allá con operación activa, pero poco a poco realizando los lanzamientos necesarios. Cuando yo digo que somos un software integral de gestión de personas, precisamente, ¿qué significa ser integrales? Podemos dividir ese ciclo de vida del colaborador en tres partes importantes, como la administración, el talento y la cultura. Toda la parte de administración, que definitivamente es algo que nos compete en este webinar, es, por ejemplo, la gestión documental y toda la gestión de nómina. Claramente, tener todo al día, la documentación, estar actualizados, ese es nuestro deber desde Book para que ustedes también puedan integrar todo sin ninguna preocupación y sin ningún problema legal ni pues de documentación claramente. Ya hablando de esto, ¿por qué entonces es importante tener un software de nómina? Desde nuestra perspectiva, es súper importante porque la precisión en esos cálculos y la reducción de errores es fundamental. Ahorita Carlos les va a estar contando un poco más de por qué suelen incurrir en estas faltas dentro de los procesos GPP las organizaciones, y definitivamente este es uno de los más importantes. Asimismo, la conformidad normativa, el ahorro de tiempo, la seguridad de la información. Y aquí me quiero detener un poquito porque definitivamente es súper importante que toda la información siempre la tengamos consolidada en plataformas que nos garanticen este tipo de seguridad y que el tratamiento de datos va a ser acorde a toda la política legal vigente y claramente con digamos, todas las de la ley, por así decirlo. Por último, una administración de nómina más eficiente va a generar colaboradores más felices y una gestión mucho más óptima de parte de recursos humanos. Por otro lado, les quiero contar, en Book no solamente somos un producto, somos una comunidad de profesionales de talento humano que se une constantemente para reunir toda esta información de valor, como lo es nuestro podcast Book, donde hablamos de distintas problemáticas, tendencias y soluciones que se le da a las organizaciones desde talento humano. Pero asimismo generamos constantemente pues
todo este tipo de información que están viendo en pantalla son estudios, por ejemplo, el estudio de tendencias de HR 2024, 8 formas de incentivar y mejorar el desempeño laboral en pro de los objetivos empresariales, y los invito a leer el QR y descargar pues cualquiera de estos que esté a su alcance y que definitivamente sea de su interés. Es información gratuita, como decía Jonathan, pues podría llegar a tener un costo bastante elevado, pero son estudios que hacemos a nivel LATAM y como les digo, pues lo damos a toda la comunidad de Talento Humano porque tenemos un propósito muy claro, que es crear un lugar de trabajo más feliz. Y crear lugares de trabajo más felices no se hace solamente con una plataforma, con un software, sino con este tipo de información, con aliados y constantemente generando información que para ustedes sea valiosa. Por eso, precisamente el día de hoy estamos acá con Carlos, que nos va a estar contando un poquito más de procesos UGPP. Y ahora sí, Carlos, te doy la palabra para que nos cuentes un poco más de SPL, qué es lo que vamos a estar hablando y cuál es la importancia de este tema. Por favor, bienvenido. Bueno, buen día a todos, David, Jonathan, a la comunidad de BUC, a la comunidad de COSET. Es para nosotros un placer poder compartir estos minutos con ustedes y poder exponer y explicarles la importancia de los procesos UGPP. Me presento, mi nombre es Carlos Mario Salgado, soy el director jurídico de la firma SPL Salgado Abogados y Consultores, y el día de hoy pues vamos a hablar y a tratar información relevante acerca de los procesos UGPP para empresas. Nosotros como firma llevamos trabajando procedimiento UGPP más de 12 años y en la actualidad somos la única firma reconocida ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en peritajes relacionados con nómina, seguridad social para fiscales y procesos UGPP. Entonces, sin más preámbulos, pues voy a compartir con ustedes la presentación y empezamos a mirar el tema que tenemos para el día de hoy, que son procesos UGPP para empresas. ¿Les parece? Entonces voy a compartir acá Perfecto. pantalla. De una, Carlos. Y aprovecho mientras vas compartiendo pantalla para recordarle a nuestros asistentes que acá en la parte de abajo tienen una sección de chat y una sección de preguntas y respuestas. Por favor, en la parte de preguntas y respuestas, dejen todas sus dudas, pueden sin problema preguntarnos cualquier cosa, si hay algo que no está siendo claro, o incluso si hay algo en lo que quieren que hagamos mucho más énfasis, de pronto resolver alguna duda por la que ustedes estén pasando actualmente. Bienvenidas todas las preguntas, que yo voy a estar constantemente dándoles respuesta en vivo, pues a través de Carlos, obviamente. Y a través del chat, bienvenido cualquier comentario, cualquier buena práctica, cualquier de pronto posibilidad para generar discusión también. Bienvenidos todos estos medios. Ahora sí, Carlos, muchas gracias. Bueno, primero preguntarles si ven la pantalla, si pueden ver la presentación. David, Yo la veo perfectamente, Carlos. No sé si listo. nuestros asistentes nos pueden responder por el chat para saber que todo está funcionando, pero creo que sí, podemos arrancar. Listo. Entonces, primero que todo, tener como partida de inicio que la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales es una entidad del Estado encargada del recobro de la seguridad social, del pago oportuno por parte de las empresas y las personas naturales. El día de hoy nos vamos a enfocar en todo lo que tiene que ver con personas jurídicas. Entonces, lo primero que debemos tener presente es que la UGPP tiene dos grandes focos como entidad. Lo primero es que tiene la obligación de reconocer pensiones de entidades liquidadas del Estado, ¿sí? Entonces, ese tipo de funciones es el lado pensional que tiene la UGPP. La otra gran función que tiene la entidad es todo aquello con los parafiscales y el pago de la seguridad social. Hoy nos vamos a enfocar en el tema de los parafiscales y la seguridad social. Entonces, como les digo, la OGP tiene dos grandes funciones. La primera es la pensional, que es pagar y liquidar el pago de esas entidades que fueron liquidadas, el pago de esas pensiones. Y por otro lado, la correcta determinación del pago de la seguridad social que hacen los empleadores o las personas naturales, la fiscalización de ese tipo de seguridad social que es para fiscales. De eso vamos a hablar el día de hoy. Pero lo primero que tenemos que saber y tener muy claro es que el sistema general de la seguridad social se conforma de 6 subsistemas: el sistema pensional, el subsistema de salud, el subsistema de riesgos laborales, caja de compensación, SENA y CBF. Esos 6 subsistemas conforman el sistema general de la seguridad social. Ahora bien,
Es bien importante que tengamos presente que todos esos subsistemas son tributos, ¿sí? Entonces, cuando digo son tributos, es porque quien entra a dirimir un conflicto, cuando uno entra a controvertir los procesos en contra de la UGPP, no es un juez laboral, sino un juez de lo contencioso administrativo experto en tributos. Eso hay que tenerlo muy claro. Ahora, también es muy importante tener presente que cuando hay un proceso de fiscalización con la UGPP, quien tiene la última palabra no es la UGPP, sino es un juez de lo contencioso administrativo experto en tributos. Eso tiene que quedar bien claro porque en materia tributaria, la DIAN, la Secretaría de Hacienda, la UGPP son entidades fiscalizadoras, pero no tienen la última palabra. La última palabra la tiene un juez de lo contencioso administrativo experto en tributos. Eso tiene que quedar muy claro. Entonces, la UGPP entra a validar y a chequear que las empresas y las personas naturales hayan pagado bien la seguridad social. Y esos son los seis subsistemas que en principio, cuando uno liquida la nómina, cuando va a pagar seguridad social, las empresas deben pagar, ¿vale? Para que lo tengamos presente. Ahora, ustedes pueden ver en la tercera columna, pues las tarifas que corresponden a cada uno de los subsistemas. En el subsistema de pensiones, el 16%, ¿sí? Desde el 16% tenemos los porcentajes, el 4% es el que se les cuenta al trabajador, en salud también se les cuenta el 4% al trabajador y la tarifa es del 12,5%. En riesgos, dependiendo del tipo de riesgos, está la tarifa y ya sabemos que Caja de Compensaciones 4, SENA 3 y CBF2, acá un pequeño errorcito, pero digamos que la tarifa es 3 y 2. Entonces, ahora, el tema de prescripción, para que lo tengamos presente, eh, el tema de prescripción es de 5 años. La OGPP puede entrar a mirar la seguridad social pagada y aportada por las empresas y las personas naturales sobre los últimos 5 años. Hay norma especial que demanda y le da esa competencia a la OGPP. Entonces, repito, pensión, la tarifa es del 16%, salud del 12,5%, ARL, dependiendo del riesgo, tiene la tarifa, caja de compensación 4, SENA 3 y CBF 2, para que lo tengamos presente. ¿Listo? Segundo, seguimos con la siguiente diapositiva. Este es el marco normativo, sí, yo se los voy a explicar de manera muy general porque puede llegar a ser muy denso. La norma que crea la UGBP, la ley 1151 del 2007, y el resto de decretos, pues son los decretos básicamente que reglamentan la norma y las otras leyes son las reformas tributarias y en cada reforma tributaria han venido agregándole normatividad que es normatividad dedicada a la UGPP. Adicional a eso, en todas las reformas tributarias han incorporado amnistías en donde se tienen unos beneficios si el contribuyente se quiere acoger a los procesos adelantados por la UGPP donde ya se tienen sanciones. Digamos, este es el marco normativo el que crea la UGPP, la ley 1151 del 2007, y de cada como aspectos básicos a tener en cuenta sobre esta entidad tenemos que es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, tiene personería jurídica, tiene autonomía administrativa, tiene un patrimonio independiente constituido por los aportes del presupuesto general de la Nación, su sede y su domicilio es Bogotá, al margen de que su sede de domicilio sea Bogotá, se tienen otros puntos de contacto en todo Colombia, se tiene Medellín, Barranquilla, Cali, en las ciudades principales. Esto es bien importante, el sexto punto, hay una remisión expresa al estatuto tributario en cuanto al procedimiento, ¿sí? Para que lo tengamos presente. Séptimo, en las liquidaciones oficiales se liquidarán a título de sanciones intereses de mora a la misma tasa vigente de los efectos tributarios. Como les digo, estos son procesos que su esencia son tributarios en el procedimiento, ¿vale? Digamos, estos son los decretos que le dan a ellos como las funciones y las funciones básicas. Y recuerden cómo yo arranqué la charla del día de hoy, que hay dos competencias fuertes que tiene la OGP, el tema pensional y el tema de la seguridad social. Entonces, miren, el reconocimiento de los derechos pensionales y prestaciones económicas, que es una de las actividades fuertes que tiene la UGBP, y la otra de la cual vamos a desarrollar este conversatorio
es la segunda, efectuar las tareas de seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada y completa liquidación de pago de las contribuciones para fiscales de la protección social. Acá es cuando la UGP entra a fiscalizar a las empresas si pagaron correctamente la seguridad social. Dentro de esas facultades, ustedes pueden ver que tiene adelantar acciones de determinación y cobro de manera subsidiaria o cuando se trate de evasores omisos que no estén afiliados a ningún subsistema de la protección social, debiendo estarlo. Ahora bien, cada uno de los subsistemas puede adelantar su proceso de cobro, pero si no son capaces de adelantar su proceso de cobro, se lo pueden remitir a la UGPP para que ésta lo haga de manera prevalente. Si ustedes se pueden dar cuenta, algunas de las empresas, digamos que acá en el país, se vienen adelantando cobros independientes por cada uno de los subsistemas. Pero esto no quiere decir que cuando el subsistema llegue a un momento que no pueda ir más allá del procedimiento porque no cuenta con la capacidad tanto técnica como de personal, se lo remita a la OGPP y la OGPP entre a revisar todos los subsistemas para que lo tengamos presente. Dentro de sus facultades tenemos investigar las inconsistencias en el pago de aportes al Sistema General de la Protección Social, como les venía diciendo, solicitar explicaciones y documentos sobre inconsistencias en el pago de aportes al Sistema General de la Protección Social, citar y requerir a los contribuyentes para que rindan testimonios. 7, adelantar visitas de inspección. Este lo hacen muy poco. Y el octavo es una de las facultades que ha venido teniendo mayor incidencia en los últimos años, que es efectuar cruces con entidades tributarias y financieras. Cada vez la UGPP cruza mayor información con la DIAN y las entidades financieras con el fin de poder determinar la base sobre la cual se debió pagar a los empleados la seguridad social. Yo ahorita vamos a entrar a ese detalle. Bueno, ¿qué es importante? Desde la consultoría y la experiencia que hemos tenido durante todos estos años, hay unos errores comunes que cometen las empresas y los vamos a resumir de la siguiente manera. Lo primero, solo contratar un profesional cuando llega un requerimiento de estos. Cuando llega un requerimiento de estos, piden la información de nómina, piden la información contable, piden los documentos jurídicos. Y muchas veces se contrata un profesional especialista en alguna materia, a veces laboral, a veces de derecho tributario, para que les resuelva todo el proceso. Y ahí ese es uno de los mayores errores, porque para resolver un proceso de estos y dar la mejor defensa y la mejor asesoría a los clientes, es necesario contar con un equipo interdisciplinario, conformado por contadores, especialistas en nómina, abogados especialistas en derecho laboral, abogados especialistas en derecho tributario, abogados especialistas en derecho administrativo o de lo contencioso administrativo, porque como les vengo diciendo, esto es un proceso híbrido entre varias áreas, en donde el procedimiento es tributario con elementos administrativos netos, pero en la sustancia hay componentes también del derecho laboral. Entonces, digamos, ese es uno de los primeros errores que tenemos que tener ya identificado, mapeado, no contratar solo un profesional, necesitamos contar con un equipo interdisciplinario para poder dar la defensa correcta ante un proceso UGPP, ¿vale? Ahora, otro segundo error que nosotros hemos venido viendo y es muy concurrente es que hay ciertas empresas que no tienen el balance detallado por tercero. Y entonces no lo tienen detallado por tercero porque, pues, por información confidencial dentro de la misma compañía, no quieren que se vea los pagos que están discriminados para los trabajadores. Entonces, al margen que por política interna eso esté sucediendo en la compañía, la empresa sí o sí tiene que tener el balance detallado por tercero. Y les voy a decir por qué. Antes del acuerdo 1035 no había ninguna norma que de cierta manera obligara a la empresa a contar con una información bajo unos estándares. Pero después del acuerdo 1035 y posteriores normas, como la resolución 922 y otras que vamos a mirar, ya existe norma que nos obliga a contar con una información mínima a la hora de enfrentar un requerimiento ante la UGPP. ¿Y por qué esto es importante? Porque si yo no cuento con esa información, me pueden sancionar por entregar información incompleta. Ya ahorita vamos a ver. Los procesos UGPP para empresas se dividen en dos grandes procesos. Uno que es el proceso de determinación, en el cual ese tipo de proceso, la inconsistencia que se entra a mirar o la esencia del proceso es si la seguridad social fue bien pagada o mal pagada. En seguridad social, el género es la inconsistencia. Cuando se cometen errores, hay una inconsistencia y ese es el género. Y la especie
de los errores son la inexactitud, la mora o la omisión. Ya vamos a entrar a mirar. Ese tipo de proceso tiene una sanción. Pero cuando me piden a mi información, yo debo entregar esa información. Ese es otro tipo de proceso y la génesis de ese proceso, lo que da posibilidades de que lo sancionen a uno es entregar extemporáneo, entregar incompleto o no entregar. Ese tipo de proceso sancionatorio tiene otras sanciones y como les digo, las conductas que generan esas sanciones son diferentes al de determinación. Yo ahorita con detalle los vamos a entrar a ver, pero es importante que como empresarios o personas que estamos en contacto con la nómina, la seguridad social, conozcamos que son dos cosas diferentes y que a través de un requerimiento de información que haga la UGPP, se nos pueden abrir dos procesos con dos sanciones diferentes. ¿Listo? Entonces, el segundo error es este, el balance detallado por tercero lo tenemos que tener. Si no lo tenemos, pues nos empieza a correr esa sanción de entrega incompleta de la información. Ahora, el tercer error grandísimo es confundir los conceptos salariales con los conceptos no salariales. Y miren que acá ya estamos entrando en el terreno del derecho laboral. Ahora bien, dentro de ese concepto hay que también mirar con mucho detalle la ley 1393 del año 2010, el artículo 30, que es la flexibilización en el tema de seguridad social. Ese artículo 30, y ahorita lo vamos a mirar con detalle, nos dice que yo no puedo dar más del 40% de pagos no constitutivos de salario. Pero esta interpretación hay que mirarla muy bien conforme a la sentencia de unificación del Consejo de Estado, que ya dirimió y dio los pasos, el paso a paso de cómo se debe interpretar ese articulado, toda vez que antes se venía interpretando bajo la postura que venía planteando la UGPP, que es una postura muy profisco. Eso ya cambió y esto es muy importante porque esa sentencia sí le da un cambio al pago de la seguridad social a todas las empresas del país. Ahora, otro de los errores que vemos muy a menudo que cometen las empresas, y son todas, no se salva ninguna, es un correcto pago de la seguridad social a la hora de calcular cuando hay vacaciones, licencias y capacidades. Todo lo que tiene que ver con novedades, cuando hay novedades, esas novedades normalmente las empresas cometen errores. Pueden ser unos errores pequeños, pero acá lo importante que tengamos presente es lo siguiente. Un error pequeño, después de 4 años, ajustarlo con intereses es muchísimo dinero. Y cuando la nómina tiene un volumen grande de trabajadores, eso se refleja en procesos cuantiosísimos ante la UGPP. Entonces, eso para que lo tengamos presente. Ahora, este se venía cometiendo muy a menudo, ya ha disminuido este tipo de error, que es incluir en los auxiliares contables de servicios y diversos pagos a los empleados. Digamos que eso era una práctica que venían sosteniendo empresas y digamos que con el paso y la fuerza que ha tenido la fiscalización por parte de la OGP, este tipo de errores han venido desapareciendo, toda vez que cada vez los procesos ante la OGP son unos procesos donde se cruza una información con mucho más detalle y al cruzar la información con más detalle, pues es mucho más fácil identificar los errores por parte por parte de la UGPP en este tipo de conductas, ¿vale? Otro de los errores que se ve muy a menudo es el diligenciamiento errado del instructivo de nómina. Ahorita en la actualidad se está manejando con una plataforma que se llama una plataforma Storm. Esa plataforma hay que cargar muy bien la información. Si ustedes no cargan la información correctamente al iniciar el proceso de fiscalización, ese error que uno en principio pensaría que no va a traer mayores consecuencias es el inicio de un proceso cuantioso por parte de la OGP, porque con la información que yo cargo y con los documentos que ellos tienen, como el 2276, información de la DIAN, al cruzarla van a aparecer unas inconsistencias altísimas y esas inconsistencias nos van a traer como resultado intereses y sanciones. Por lo tanto, uno de los elementos más importantes y claves dentro del procedimiento administrativo es el diligenciamiento correcto de la plataforma Stomp con la información de nómina que pueda ser cruzada de manera eficiente y correcta por parte de la administración y por parte del mismo empleado. Ahora, otro de los errores que vemos muy a menudo es que hay empresas que desalarizan, flexibilizan conceptos en cuanto a la seguridad social, ¿sí?
para que sean base, para que no sean base del ingreso base de cotización, pero no cuentan con los otros CIS o pactos de exclusión salarial. Estos documentos son sumamente importantes, toda vez que en los procesos de fiscalización por parte de la DIAN son solicitados por la entidad. Antes de la sentencia de unificación que ahorita más adelante yo les voy a exponer, digamos que era uno de los documentos prácticamente únicos porque la UGP consideraba que la única forma de demostrar que el concepto era no salarial era a través de un pacto de exclusión salarial. Pero digamos que el Consejo de Estado le entró a controvertir esa postura que tenía la UGPP, toda vez que en materia de procesos UGP no existe tarifa legal para probar que el concepto es salarial o no salarial. Hay libertad probatoria. Y ya ahorita vamos a entrar a mirar a detalle este concepto de los pactos de exclusión salarial, ¿vale? Entonces, digamos que acá yo voy a pasar muy rápido porque yo sé que ustedes ya son conocedores de este articulado. Y digamos que el artículo 127 nos dice qué son los conceptos salariales, ¿sí? Digamos, salario fijo, comisiones por ventas, horas extra, bonificaciones habituales, primas extralegales. Estos conceptos son salariales. ¿Y por qué es importante tener presente qué conceptos son salariales? Porque los conceptos que son salariales son los conceptos que me conforman el ingreso base de cotización. Y el ingreso de base de cotización es el IBC, que es la base sobre la cual yo pago la seguridad social, ¿sí? Entonces, es muy importante poder tener bien detallado qué es base y qué no es base para el pago de seguridad social. Ahora bien, más adelante vamos a ver una diapositiva muy interesante que permite de cierta manera romper el paradigma que siempre se ha manejado en Colombia en las empresas, que es con un concepto yo pago prestaciones sociales y con ese mismo concepto yo pago seguridad social, porque siempre se ha planteado acá en el país que el ingreso base de cotización, como es salario, es la base que me da a mí para pagar prestaciones sociales y es la base que me da a mí para pagar seguridad social. Pero digamos que eso es un paradigma que ya quedó desvirtuado en el entendido de la sentencia de unificación que les voy a exponer, porque las nóminas deberían tener un doble concepto para calcular tanto prestaciones sociales como para seguridad social, y ya ahorita les voy a explicar el por qué. Ahora bien, es clave e importante que ustedes tengan presente que en todas las nóminas existen dos grandes conceptos. La nómina tiene un concepto que es salarios y prestaciones sociales. Esto es derecho laboral. Y el otro gran concepto es la seguridad social. La seguridad social es derecho tributario, ¿sí? Eso es muy importante. Ahora, ¿por qué recalco esto? Porque la seguridad social, quien dice cómo se paga en el país la seguridad social, no soy yo, no es la UGPP, sino es el honorable Consejo de Estado, sección cuarta. Y el Consejo de Estado, en sus sentencias, es quien dice cómo se paga la seguridad social en el país. Esto es derecho tributario administrativo, ¿sí? Ahora, como la nómina tiene otro concepto que son salarios y prestaciones sociales, quien dice al fin de cuentas cómo se debe pagar bien las prestaciones sociales es la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, y ellos tienen una jurisprudencia que puede ser disímil a la jurisprudencia del Consejo de Estado, ¿vale? Entonces, por eso es bien importante que tengamos presente que en la nómina tenemos dos grandes conceptos, salario y prestaciones, y en la seguridad social. Esto es derecho tributario, esto es derecho laboral. Eso es muy importante que lo tengamos presente porque normalmente en las empresas se incorpora todo bajo un prisma y una perspectiva del derecho laboral y no es correcto hacerlo, toda vez que, como les digo, la Corte de Cierre en temas tributarios, que es la seguridad social, es el Consejo de Estado, ¿vale? Entonces, digamos, aquí es clave el artículo 127, saber qué es salario. Ahora, el artículo 128 es el artículo que nos habla de lo que no es salario, ¿sí? Digamos que ustedes ya lo tienen muy claro que es no salario y dentro de los conceptos. Dentro del concepto que está en el 128, ustedes pueden ver que en el artículo 128 nos habla de aquello que, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituye salario en dinero o en especie, tales como auxilios de alimentación, habitación, vestuario, las primas extralegales y vacaciones. Esto es bien importante porque si esto no es salario, pues no corresponde al ingreso base de cotización para pagar a seguridad social, ¿vale? Eso es bien importante que lo tengamos presente. Ahora, digamos que desde una óptica básica uno diría lo que es salario y lo que no es salario, pues es clave, es claro, o sea, solo lo que es salario me conforma ingreso base de cotización. De lo contrario, los otros conceptos que son no salarios, no salariales no son base.
Pero ¿cuál es la excepción a esta regla? La excepción a esta regla es el artículo 30 de la ley 1393 del 2010. Y este es un tip súper importante y es importante que quede claro para todos los asistentes porque nos puede traer beneficios al interior de nuestras empresas si lo entendemos de una manera diáfana. Y es lo siguiente. La UGPP venía interpretando este artículo de la siguiente manera. Primero, ¿qué nos dice el artículo? El artículo nos dice que yo no puedo dar más del 40% de pagos no constitutivos de salario, porque en el evento de dar más del 40% de pagos no constitutivos de salario, ese exceso es base para el pago de seguridad social. ¿En qué subsistemas? En salud, pensión y ARL. Por lo tanto, ese tipo de exceso me incrementa la base de cotización en el pago de seguridad social. ¿Cómo lo venía entendiendo la UGPP? La UGPP en una bolsa cargaba conceptos salariales y no salariales y una vez lo sumaba, entraba a comparar si había un exceso entre el 40% y los pagos que yo estaba dando como salariales. Si había exceso al sumarlo todo, ese exceso era base para pagar salud, pensión y ARL. ¿Sí? Esa era la interpretación de la UGPP. Ahora bien, el Consejo de Estado, en una sentencia de unificación, le dijo a la UGP, eso no está correcto, no es correcto manejar ese cálculo bajo esa manera, porque hay conceptos salariales y no salariales. Lo que usted debe hacer es que los conceptos no salariales los saca y se queda con los conceptos salariales. Y los conceptos salariales usted los podría desalarizar en un 60-40, los conceptos salariales, pero para efectos de seguridad social. Yo estoy acá hablando de seguridad social, no estoy hablando de prestaciones. Esa es la gran diferencia que hay, para que lo tengamos presente. Es una diferencia contundente. Y es lo que les acabo de explicar. Digamos que acá es lo que dicen las diapositivas. Y esta es la sentencia de unificación. Esta sentencia es bien importante que la lean porque las empresas no la conocen. ¿Sí? Esto es bien importante. Listo. Ahora, dentro del procedimiento, es bien clave e importante tener presente lo siguiente. Recuerden que yo les estaba exponiendo los dos tipos de procesos, ¿sí? Y entonces tenemos dos procesos, un proceso de determinación que es el sustancial y el proceso sancionatorio. Dentro del procedimiento de determinación que se entra a discutir, si usted como empresa pagó bien la seguridad social y entonces entran a mirar si fue inexacta o si hubo inexactitud, mora o omisión. ¿Qué es una inexactitud? Pagar sobre un IBC diferente al que considera la UGPP. ¿Qué es mora? Tener afiliado al trabajador, pero no haberle cotizado. Y la omisión, que es la omisión, no tener afiliado al trabajador y por ende no haberle cotizado a la seguridad social. Esas son las tres inconsistencias que tiene este tipo de proceso, ¿sí? Este tipo de proceso tiene esas tres inconsistencias, pero esas inconsistencias tienen sanciones diferentes. Si estamos en esta etapa, digamos que los procesos arrancan con un requerimiento de información, y acá también voy a hacer un pequeño paréntesis. Me imagino que ustedes habrán escuchado en los últimos meses muchas personas y empresas preocupadas por algo que se llama acciones persuasivas. Las acciones persuasivas no quiere decir que nos iniciaron un proceso de fiscalización. Los procesos de fiscalización en materia UGPP arrancan cuando se les notifica a un contribuyente un acto administrativo que se llama el requerimiento de información, o sea, este que estoy acá señalando. Si a usted como empresa no le ha llegado un requerimiento de información, eso quiere decir que no le han iniciado ningún proceso de fiscalización. ¿Y las acciones persuasivas qué son? Son un llamado a la empresa o a la persona natural para que revisen si están cometiendo errores. Y si están cometiendo errores, se pueden auditar, se auditan y ajustan. Ahora bien, esa auditoría y ese ajuste en la seguridad social no implica una sanción. No implica una sanción. Las sanciones en este tipo de procesos arrancan a partir de requerimiento para declarar o corregir. Es más, cuando a usted como empresa le llega un requerimiento de información, le dan entre 15 días a 3 meses para entrar a responderlo, contestarlo. Y como les digo, esta etapa es muy importante porque con base en la información que ustedes entreguen, con esa misma información es que los van a sancionar. Ahora bien, cuando arranca el proceso con un requerimiento de información, no tenemos sanción. No tenemos sanción. Nosotros damos respuesta y ¿cuánto tiempo tiene la UGPP para contestarnos? Dentro del procedimiento administrativo tributario no quedó ninguna norma que obligue a la UGPP
dentro de un determinado tiempo en darnos respuesta. Pero en la práctica, la UGPP está dando respuesta entre 4 a 6 meses con un requerimiento para declarar o corregir. Este acto administrativo, cuando le llega a la empresa, ya llega con una sanción. Y acá es bien importante que tengamos presente lo siguiente. Cuando llega el requerimiento para declarar o corregir, si la inconsistencia es una inexactitud, la sanción es del 35%. Pero si la inconsistencia es demora u omisión, la sanción puede ir hasta el 100%. ¿Sí? Entonces, es muy delicado que la inconsistencia sea demora u omisión porque la sanción puede ser del 100%. Ahora, cuando uno le llega un requerimiento para declarar y corregir, yo tengo 3 meses para contestar. Una vez lo contesto, la contraparte, o sea, la UGPP, tiene 6 meses para proferirme algo que se llama la liquidación oficial. Esa liquidación oficial da la oportunidad de interponer un recurso de reconsideración de 2 meses. Y que es importante que tengamos presente en la liquidación oficial, que en la liquidación oficial las sanciones aumentan. Entonces, si la inconsistencia es de inexactitud, la inexactitud tiene una sanción del 60%. Y si la inconsistencia es demora u omisión, la sanción puede ser del 200%. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque las sanciones se pueden incrementar de una manera exorbitante. Este tipo de procesos tiene tres conceptos a la hora de ser fiscalizados. Uno, el ajuste del aporte. Dos, los intereses que genera el ajuste del aporte. Y tres, una sanción. Entonces, normalmente, cuando un proceso de fiscalización le llega a la empresa se ve inmersa en el ajuste de tres conceptos que a la hora de hacerlos pues trae como suma un pago muy alto, porque es el pago del aporte, los intereses que generan y la sanción. Ahora bien, con los intereses, ¿qué podemos decir? Que los intereses se calculan a la tasa máxima porque estamos ante procesos tributarios. Hagan de cuenta que estamos ante un proceso de la DIAN. La DIAN te calcula tasa a la tasa moratoria, que es una tasa altísima, altísima, altísima. Y eso es lo que tenemos que tener presente y tener mucho cuidado porque son montos muy elevados. Ahora, como les decía, cuando llega la liquidación oficial tenemos 2 meses para interponer un recurso de reconsideración. Interpuesto el recurso de reconsideración, la UGPP cuenta con un año para responder ese recurso de reconsideración. Si no lo hace, aplica el silencio administrativo. Recordemos que el silencio administrativo positivo es aquel que le da la razón al contribuyente. Entonces, si yo interpongo recurso de reconsideración dentro de los 2 meses, la UGBP tiene un año para responder y me responde después del año, yo gano. Y cuando digo yo gano es que los argumentos que planteé se entienden por ciertos. Entonces, en materia tributaria existe el silencio administrativo positivo. El silencio administrativo positivo es la excepción a la regla, porque normalmente cuando una administración no le contesta al contribuyente, aplica el silencio administrativo negativo. ¿Y qué es el silencio administrativo negativo? Que se dan por negadas las pretensiones y los planteamientos del contribuyente. ¿Vale? Este es el proceso de determinación. No sé si de pronto alguien tenga alguna pregunta. Estamos aquí pues para ver el chat. No sé si alguien tiene una pregunta. Nosotros continuamos. Si alguien tiene una pregunta, puede levantar la mano o escribirnos en el chat. Estamos muy atentos. Pues no, El por el momento no siguiente, tenemos, no te preocupes. listo. El siguiente proceso que es muy importante que lo tengamos presente son los procesos sancionatorios, que se derivan de la conducta de entregar extemporáneo, no entregar o entregar incompleta la información. Por eso yo les decía que cuando llega requerimiento de información tenemos que ser muy serios, muy concienzudos y trabajar muy bien la información que vamos a entregar, porque con esa información, uno, nos van a sancionar y dos, si la entregamos incompleta o inexacta, nos van a generar una sanción. Este proceso sancionatorio lo que cambian son los nombres, ¿sí? Pero básicamente los tiempos de respuesta son los mismos. Y voy a entrar a detallarlos. Este proceso sancionatorio arranca con el mismo requerimiento de información inicial con el que se abre el proceso de determinación. Nos dan de 15 días a 3 meses para contestar. Ahora, ¿de qué va a depender que demos respuesta en 15 días o 3 meses del funcionario de turno? Porque la norma quedó así, redactada. El contribuyente dará respuestas de 15 a 3 meses de acuerdo al requerimiento que le envíen. Entonces hay empresas que le dan los 3 meses, hay otras empresas que le dan 2 meses, pero ese término hay que cumplirlo.
porque una vez no cumpla yo con entregar la información dentro de ese término, me empieza a correr el taxímetro por entregar información extemporánea. La sanción que había para ese tipo de procesos en la norma Génesis era de 5 VTs por cada día de retraso, era altísima. Y después la modificaron al primer mes por 30 VTs, el segundo mes 90 VTs, el tercer mes 240 VTs, así hasta llegar a 15.000 VTs. Ahorita vamos a ver el detalle de la sanción de este tipo de procesos. Cuando me llega el requerimiento de información, yo entrego la información y si la UGPP considera que entregué extemporáneo, incompleto o no entregué, me llega un pliego de cargos. Ese pliego de cargos yo tengo 3 meses para contestarlo, ¿sí? Igual que el requerimiento para declarar y corregir, acá solo cambia el nombre, tengo 3 meses para contestarlo, lo contesto y una vez que lo conteste, la UGPP tiene 6 meses para proferir la resolución sanción. Esa resolución sanción tiene la posibilidad de interponer el recurso de reconsideración dentro de los 2 meses. Yo interpongo recurso de reconsideración y ¿cuándo tiene la UGPP? Tiene un año para responder. Si me da respuesta por fuera del año, gano porque es silencio administrativo positivo. Si me da la respuesta antes del año, al igual que el anterior proceso, si me llegan a dar respuesta antes del año, ¿qué opciones tengo yo? Tanto en la liquidación oficial como en la resolución sanción. Si me dan respuesta antes del año y me dan una respuesta negativa, tengo las siguientes opciones. No hacer nada y que me inicien un proceso coactivo y me embargue. Dos, pagar. Tres, demandar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de un documento y un tipo de medio de control que se llama una demanda, medio de control, nulidad de restablecimiento del derecho. Tengo 4 meses para poder demandar eso ante la jurisdicción de lo contencioso. Una vez yo demande, a mí no me pueden embargar porque el proceso queda congelado. Una vez demando, no me pueden embargar para que lo tengan presente. Este tipo de demandas, como son tributarias, no necesitan agotar el requisito de procedibilidad, que es un requisito que tienen casi todas las demandas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que es un requisito. El requisito de procedibilidad es agotar una conciliación antes de demandar. Este tipo de procesos no requieren ese tipo de agotamiento de requisito de procedibilidad porque se demanda directamente, si es un tema tributario, no es necesario conciliar, para que lo tengamos presente. ¿Qué pasa? En los eventos que yo no demando y no pago, me inician algo que se llama el proceso coactivo. Cuando inician un proceso coactivo, ya la empresa está supeditada a que la embarguen. En materia tributaria, antes que le llegue un mandamiento de pago a una empresa, ya la empresa está embargada. Y el embargo, de acuerdo al estatuto tributario, ¿qué dice? Que usted lo pueden embargar por el doble de la deuda más los intereses. Entonces, el embargo tiene un límite en el embargo, pero es un embargo que puede tener una cifra elevadísima, porque es el doble de la deuda y la sanción más los intereses, y eso puede ser unas cifras cuantiosas. Entonces, acá para que lo tengamos presente, cuando usted le llega un mandamiento de pago como empresa, pues ya está embargado. Y ese embargo tiene unos límites que son muy fuertes y le dan 15 días para excepcionar. Dentro de esos 15 días usted puede excepcionar, pero solo puede excepcionar lo que dice el estatuto tributario. Y el estatuto tributario tiene unas 7 excepciones. De ahí usted no se puede salir. A diferencia de este tipo de procesos que usted puede alegar todos los argumentos jurídicos que le plazcan, en el mandamiento de pago usted solo puede excepcionar las 7 excepciones que están consagradas en el artículo 831. Dentro de esas tenemos prescripción, tenemos pago, tenemos interposición de demanda, tenemos falta de ejecutoriedad del acto administrativo, pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Esas son las excepciones que están consagradas en ese artículo y de ahí no nos podemos salir. Ahora bien, cuando yo excepciono, la UGPP profiere algo que se llama la resolución que resuelve las excepciones al mandamiento de pago. Esa resolución es demandable ante la jurisdicción de lo contencioso o también es posible interponerle el recurso de reposición y ante esa respuesta yo puedo demandar eso ante la jurisdicción de lo contencioso para que lo tengamos presente. Después de esa etapa, lo que ya viene es la liquidación del crédito y secuestro de bienes, que digamos que esta es una etapa ya terminal dentro de los procesos y la gracia es que antes de llegar acá se asesoren de expertos para poder evitar llegar a estas situaciones tan complicadas, ¿sí? Ahora, que es bien importante y por qué estamos haciendo este webinar tripartito con BUC y ACOSET.
Primero, si ustedes se están dando cuenta, la mayoría de errores que generan este tipo de sanciones y situaciones complejas para las empresas son inconsistencias en la nómina. Y si yo cuento con un software, con un proveedor conocedor de la normatividad, de la parametrización y conocedor del pago de la seguridad social, pues minimizo el riesgo de estar en un tipo de proceso como el que acabo de explicar y presentar. O sea, el riesgo se minimiza al contar con un proveedor robusto y conocedor del pago de la nómina de la seguridad social. Eso es bien clave. Eso en cuanto a U y en cuanto a COSET, pues a COSET es la agremiación de empresas de servicios temporales y son conocedores del pago de las nóminas de la seguridad social y por lo tanto estamos dando este tipo de información con el fin de reafirmar y dar información que permita minimizar el riesgo al empresariado colombiano. ¿Sí? Entonces digamos que este webinar está realizado de manera tripartita en el entendido que todos los actores que convocamos el webinar del día de hoy trabajamos en nómina, en temas de seguridad social, en temas de personal y somos conocedores de esta problemática que viene presentando las empresas en Colombia, ¿vale? Ahora, acabo de hacer un pequeño paréntesis que es la demanda per salto. ¿Qué es la demanda per salto? Y esto es un concepto pues ya netamente jurídico, pero es importante que lo tengamos presente. Y es lo siguiente. Si yo tengo un proceso de terminación y llega la liquidación oficial, yo tengo 2 meses para interponer el recurso de reconsideración. Pero yo me puedo saltar ese recurso de reconsideración y demando directamente a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esa es la demanda per salto. La demanda per saltum solo aplica para procesos de determinación. Para este tipo de procesos sancionatorios no aplica la demanda per saltum. Cuéntame, David, ¿alguna pregunta? Sí, Carlos, excúsame te interrumpo, pero quiero contarte que tenemos dos preguntas acá. Camilo Roa nos dice si, pues bueno, nos escribe buenos días, favor señalar el número de la sentencia de unificación del Consejo de Estado. Me parece que estabas mencionándolo una Sí. slide antes. Yo ahorita les tengo la diapositiva donde está exacto el número para que lo tengan presente. ¿Listo? Entonces ya ahorita lo vamos a ver porque todavía nos quedan diapositivas. Vale, la voy a dejar abierta y Listo. pues igual ahí Camilo cualquier Listo. cosa nos cuenta, pero la vamos a responder en unos momentos. Y Camilo también nos pregunta, después de resolver el recurso de reconsideración y hasta el término de interponer la demanda a nulidad y restablecimiento del derecho, que son 4 meses, la UGPP puede adelantar el embargo o espera que finalice el término de los 4 meses. Esta es una muy buena pregunta, es una pregunta bien técnica, Camilo, ¿no? Es una pregunta bien técnica, Sí, interesante. Y acá pasa lo siguiente. Tenemos 4 meses para demandar, dentro de esos 4 meses no nos pueden embargar, no nos pueden embargar. De hecho, en la práctica no lo están haciendo, la UGPP no lo hace. Es más, en la práctica la UGPP está dando 4 meses, que saben que uno puede interponer la nulidad de restablecimiento del derecho, más un mes. Entonces están dando alrededor de 5 meses para iniciar el proceso coactivo. ¿Cuál es nuestra recomendación? Si ustedes tienen 4 meses para demandar, lo mejor que se puede hacer es demandar lo más pronto posible, dentro del primer mes. ¿Por qué? Porque acá aparece otro gran inconveniente que tiene este tipo de procesos. Como les dije, una de las excepciones al mandamiento de pago es interposición de demanda. El artículo 831 del Estatuto Tributario dice que cuando hay interposición de demanda no me pueden iniciar un proceso coactivo. Pero ¿qué viene haciendo la UGPP, la DIAN y las Secretarías de Hacienda? Ellos interpretan ese numeral quinto del artículo 831 como admisión de demanda. Y para los que son abogados, pues lo tienen muy claro, pero para los que no son, es importante que yo les explique lo siguiente. Una cosa es interponer la demanda y otra cosa es que me la admitan. Yo puedo interponer una demanda, pero la admisión se me puede demorar 4 a 5 meses. Y entonces, ¿qué pasa? La UGPP ha entendido que solo con la admisión yo puedo parar el proceso coactivo. Entonces, si la admisión se me va a demorar, yo sí prefiero radicar cuanto antes la demanda para que me la admitan y no me vayan a iniciar ningún coactivo. Entonces, esta es una recomendación y un tip que estoy dando, ¿vale, Camilo? Entonces, acá seguimos. Seguimos. Bueno, un momentico, acá corro esto. Bueno, segundo, aquí se me quedó acá como el chat de preguntas. Eh, un segundo, lo puedo correr. Ay, ay, ay.
Bueno, entonces sigamos con la siguiente. Entonces, demanda per saltum, ya les expliqué. Digamos que esta es una opción cuando el recurso de reconsideración se nos venció. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Y miren, esto es lo que yo les estaba diciendo en la tabla de cómo está la sanción en la actualidad. Pero denme acá un segundo. Listo, ahora sí, ya. Esta es la tabla de la sanción por entregar extemporáneo. Mírenla. Entonces, por el primer mes tengo 30 VTs de sanción, por el segundo mes 90 VTs, por el tercer mes los 40 VTs, hasta 15.000. ¿Sí? Entonces, miren que es muy cuantioso entregar información extemporánea incorrecta o no entregar. Por eso es importante contar con la información. Esta es la tabla de sanciones. Ahora, ahorita les voy a mostrar que esto tiene una posibilidad de reducción siempre y cuando yo entregue dentro de determinados meses. Y ahorita les voy a mostrar la posibilidad que tenemos para reducir estas sanciones. Ahora, como les decía, puntos a tener en cuenta en la actualidad para entregar la información. Entonces, diligenciar el formato de pagos a trabajadores y asociados que le genera la plataforma Storm. Eso va con un detalle por trabajador y asociado, activo o retirado durante el periodo fiscalizado. Esto tiene que quedar muy bien montado en la plataforma. Pagos efectuados al trabajador, practicante y aprendices. Miren que eso es todo un despropósito, ese punto 1.2. Digamos que nosotros tenemos demandada esa resolución porque este es un error. ¿Cómo así que practicantes y aprendices? Digamos que en practicantes y aprendices, pues no hay relación laboral, por lo tanto, no deberían estar el pago de la seguridad social de todos los subsistemas. Digamos que la resolución sí peca en incorporarme estas dos categorías. El 1.3, pagos salariales y no salariales, hay que dejarlos bien identificados. El 1.4, reporte de novedades y valores asociados a las mismas. 1.5, pagos de prestaciones sociales. 1.6, mire, el 1.5 es otro error grandísimo que tiene esa resolución. ¿Cómo así que pagos de prestaciones sociales? Las prestaciones sociales no hacen base para el pago de seguridad social, por lo tanto es un error gigantesco. 1.6, la información debe estar certificada por representante legal. 2, el balance de prueba detallado por tercero. 2.1, certificado por contador o revisor fiscal. Auxiliares contables detallados por tercero. El 3.1 nos pide el saldo de todas las cuentas y las cuentas relacionadas con el pago de trabajadores y asociados. El 4, documentos adicionales opcionales, contratos laborales, pactos de salarización. Aquí en este 4 es donde van los contratos laborales, los pactos de salarización, convenciones colectivas, pactos colectivos si se tienen, ¿vale? Y digamos que este es el tamaño de la información, lo que pesa. Mira, el tamaño, un archivo de 25 megas. El módulo es el módulo Stone. En la actualidad, este es el módulo que se está trabajando. Y como les digo, nosotros tenemos demandado esto, porque sí tiene unos errores de procedimiento y de sustancia, porque se está pidiendo información que no es necesaria para el pago de seguridad social. Y miren esta tablita que es la reducción de la sanción por entregar información extemporánea incompleta o no entregar. Acá habíamos visto que estas son las UETs que nos sancionan, ¿sí? Pero si yo entrego la información dentro del primer al cuarto mes y mi empresa tiene ingresos brutos superiores o inferiores a 10.000 UETs, tengo una reducción del 90% si me demoro de 1 a 4 meses. Y acá yo me voy a detener. Si ustedes miran, es mejor demorarse en entregar la información, pero entregar la información correcta, que entregar la información a las carreras. Porque si ustedes entregan información a las carreras, pueden tener sanciones del 30 al 60 en inexactitud y del 100 al 200% en mora o omisión. Adicional a eso, los intereses que generan la inconsistencia en esa seguridad social. Entonces, ¿cuál es nuestra recomendación como consultores? Nuestra recomendación es, venga, si no contamos con la información y no la tenemos bien, o sea, tenemos una información desorganizada, sin estructura, hay que entregarla correctamente y es mejor tomarnos estos primeros 4 meses y pagar una sanción reducida, ya sea del 10%, del 20% o del 30% dentro de los primeros 4 meses, de acuerdo a los ingresos brutos de las empresas. Digamos que del primer al 4 meses, en el peor de los casos, uno paga una sanción del 30%, ¿sí? Pero del 30% sobre esta tabla. Entonces sería el 30% de 450 VTs. No es mucho dinero, pero nos ahorramos un dinero considerable
en las inconsistencias que pueda llegar a tener esa seguridad social. Entonces, digamos que si yo puedo mirar muy bien la información, auditarla y entregarla correctamente, así me demore más tiempo, yo prefiero pagar una sanción reducida acá que estar en el proceso de determinación que puede ser muy cuantioso. Eso es para que lo tengan presente, porque miren que acá hay unas reducciones en las sanciones. Entre el cuarto y el octavo mes, los porcentajes ya disminuyen, pero sigue siendo una reducción considerable para que lo tengan presente. Y del noveno al doceavo mes tenemos reducción del 30%, del 40% y acá del 50%, de acuerdo a los ingresos brutos de la empresa. ¿Vale? ¿Qué vamos a hablar así muy rápidamente? También del PAG y PAP. Recuerden que en época del COVID, el gobierno creó el PAG, que era una ayuda a las empresas por la disminución de los ingresos. Y acá voy a hacer un pequeño paréntesis. La disminución de los ingresos superior al 20%, pero la norma nunca dijo si la disminución del ingreso era una disminución del ingreso contable fiscal. Esa pelea la dimos y tuvimos la oportunidad de asesorar varias empresas en el país en donde el planteamiento de la UGBP era una disminución de ingresos fiscales y nosotros en litigio logramos demostrar que era una disminución de ingresos contables y esa postura fue aceptada y avalada por la UGBP. La disminución de los ingresos tiene que ser contable, no fiscal. Y ustedes saben que contablemente hay una diferencia muy grande entre lo contable y lo fiscal. ¿Sí? Entonces, en la actualidad, esa pelea en cuanto a la disminución de los ingresos es una disminución de ingresos contables, para que la tengamos presente. ¿Y qué nos decía el PAE? Pues el PAC lo más importante era cómo uno tenía que entrar a calcular esa disminución de esos ingresos. Y había dos opciones, entrar a validar el mes que iba a pedir yo el auxilio con el mes del año anterior. Si había una disminución superior al 20% de ingresos, de ingresos contables, podía yo acceder. Y el otro método que había era comparar el mes que yo iba a pedir con el promedio entre enero y febrero de ese mismo año y comparando esos dos cálculos, si yo tenía una disminución superior al 20%, podía pedir eh, el auxilio de pago. ¿Qué pasa? Que adicional a eso, el PAE incorporaba unos condicionales versus número de trabajadores. En la práctica, la UGPP no se enfocó ni se ha venido enfocando en esos procesos de fiscalización en cuanto al número de trabajadores, sino lo que más les ha importado a la entidad es la disminución del 20% de los ingresos. Y eso sí tiene que estar bien comprobado porque en el evento que la empresa no pueda comprobar esa disminución del 20%, pues tendrá que devolver ese dinero con las sanciones que implica esto, ¿sí? Para que lo tengamos presente, que son sanciones del 20%, adicional a que la empresa puede estar inmersa en un tema de un tipo penal, que es fraude a la subvención. Tengamos mucho cuidado porque este PAF y PAF se entrega bajo el concepto de subvención. Entonces ahí podría haber componentes hasta penales. Entonces, este tipo de procesos, yo siempre le he dicho a nuestros clientes que cuando salen esas subvenciones y auxilios del gobierno, nos acojamos a ellos si lo requerimos, uno, y dos, si de verdad estamos cumpliendo con la norma. Porque si no estamos cumpliendo con la norma, es mejor no pedir esas subvenciones. Entonces, miremos, acá tenemos el PAC. Es como le digo, hayan sido constituidas para empresas que hayan sido constituidas antes del 1 de enero del 2020, que cuenten con inscripción en el registro mercantil, disminución del 20% o más de sus ingresos, ingresos contables, vuelvo y recalco, que no hayan recibido aporte en 3 ocasiones, que no hayan estado obligadas a restituir el aporte estatal PAE, contar con un depósito que haya sido vigilado por la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Economía Solidaria. Este tipo de procesos ya no existen, pero muchas empresas se acogieron y lo que pasa es que la UGPP ahorita los está sancionando por haberse acogido de manera errada. Entonces, ahí es importante que lo tengan presente. Nosotros somos consultores y expertos en la defensa de este tipo de procesos. Ahora, el PAP es otro tipo de auxilio que se dio y este tipo de auxilio también se dio con base en pagos a las empresas para la ayuda digamos que, de la prima y ciertos valores que se tenían que entregar a los trabajadores y tenía unas características muy parecidas a las del PAE. En la actualidad, la UGPP viene adelantando procesos de fiscalización porque las empresas se acogieron de manera errada a esos beneficios.
¿Qué vamos a hablar también? Por último, tenemos este tipo de ayuda que en la actualidad tiene el gobierno, que es para el incentivo al nuevo empleo, que es el decreto 533 del 2024, mediante el cual se reglamenta el incentivo para la creación y permanencia de nuevos empleos formales. ¿Qué tenemos aquí? Digamos que es válido para personas jurídicas, patrimonios autónomos, personas naturales y uniones temporales. Y partiendo de las siguientes características, podemos acceder a esos beneficios. Mujeres mayores de 28 años que devenguen hasta 3 salarios mínimos, el incentivo que corresponde es al 20% del salario mínimo por cada una de esas trabajadoras adicionales que hayan sido vinculadas formalmente y por lo que se hubiere cotizado. Acá yo voy a hacer un pequeño paréntesis. Acá importante es el incremento que se tenga en la nómina. No puede ser que, digamos, una nómina tenga 20 personas, esas 20 personas yo saque 5 personas y contrate unas 5 personas para suplir esas 5 personas con estas características para pedir el auxilio. Es incremento en nómina. ¿Sí? Es incremento en nómina. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas empresas hicieron eso con el PAP, porque con el PAP tenían la posibilidad de también tener auxilios por contratación de personas nuevas en la empresa. Pero lo que hacían era que sacaban empresas, contrataban nuevas personas con unas características que tuvieran el rango de edad que requería la norma y pedían el auxilio. La UGBP llegó y lo sancionó con toda la razón porque no estaban cumpliendo con la norma. Pero acá lo primero que tenemos que tener claro y presente es incremento en la nómina. Y que ese incremento en la nómina, esas personas tengan estas condiciones. Dependiendo de esas condiciones, el auxilio que dan es superior. Entonces ya vimos el de mujeres mayores. El más grande es entre jóvenes de 18 a 28 años. Y recordemos que este decreto que es incentivo al nuevo empleo es un decreto, uy caramba, este decreto es un decreto que es prácticamente el reencauche o el adicional del PAP. Que el PAP, ¿cuál era el objetivo? Darle empleo a todas estas personas que están en la universidad, que salen o que están, pues son muy jóvenes y no tienen acceso al trabajo porque no tienen la experiencia. Entonces, el sentir de la norma es darle la posibilidad a todas estas personas que son muy jóvenes, pero no habían podido tener ni siquiera su primer empleo. Entonces, el mayor porcentaje que da el Estado como auxilio es al bloque de jóvenes entre 18 y 28 años. Dan el 30% de un salario mínimo por cada uno de esos trabajadores adicionales que hayan sido vinculados formalmente y por lo que se hubiera cotizado en los respectivos subsistemas mínimo durante 6 meses previos a la fecha de la postulación. Digamos que este es otro condicional. La empresa tiene que haber cotizado al sistema mínimo 6 meses antes. Entonces, digamos que las empresas que pues, están constituidas desde tiempo atrás, si incrementan su nómina, sin lugar a dudas van a cumplir con este requisito. Ahora, hombres mayores de 28 años que deben hasta 3 salarios mínimos mayores, el incentivo es del 15%. Y personas con discapacidad, el incentivo corresponde al 35%, este es el más alto de todos. Ahora, se reconoce un porcentaje adicional del 10% sobre los porcentajes indicados cuando personas por las que se les solicita el incentivo no hayan sido cotizantes en los últimos 4 meses o más, anteriores al cumplimiento de la vinculación laboral mínima, 6 meses exigida para acceder al incentivo. ¿Qué corresponde a este último parágrafo? Pues para personas que llevan un buen tiempo desempleadas. Entonces tendríamos una adicional para que lo tengamos presente. Esta norma trae un alivio interesante a las empresas y mi recomendación es, vengan, pidan el auxilio siempre y cuando cumplamos con el requisito del incremento en la nómina. De lo contrario, no se arriesguen a pedir un auxilio porque la verdad van a terminar fiscalizados y sancionados. Ahora, este incentivo va a estar hasta por 24 veces, para que lo tengamos presente, hasta por 24 meses, y tiene una fecha de vigencia hasta el 26, el 2026, hasta agosto. Entonces podemos utilizar estas 24 ayudas hasta agosto del 2026, ¿vale? Entonces para que lo tengamos presente, ese es como a grosso modo el resumen de este conversatorio. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, SPL Abogados, en LinkedIn, SPL Abogados y Consultores, en Facebook nos pueden buscar como SPL Abogados, nuestra página web es www.splabogados.com. Mi nombre es Carlos Mario Salgado, me pueden buscar en LinkedIn, en Instagram, soy como Carlos Legal, Carlos Salgado Legal, y en Instagram, en LinkedIn, soy como Carlos Mario Salgado, consultor de la firma SPL Salgado Abogados y Consultores.
Para nosotros es un placer haber compartido con ustedes. No sé si tengan un par de preguntas pues, para entrar a resolver y de esta manera damos por terminado este conversatorio. Muchas gracias a todos los asistentes. Buenísimo, Carlos, muchas gracias. Mira, solo quiero confirmar si la pregunta de Camilo la resolvimos, que era señalar el número de la sentencia de Ay, no. unificación del Consejo de Sí, no, Estado. no está en la diapositiva. Déjame, Camilo, envíanos tu correo y a ese correo enviamos la sentencia, ¿te parece? Porque sí, estas diapositivas están mucho más resumidas, porque hemos tenido unos webinars donde nos extendemos en lo jurídico, pero mándanos tu correo y te mandamos la sentencia. Perfecto, Carlos. Y por otro lado, María nos pregunta, entonces, ¿ese formato de la plataforma Storm se puede descargar para revisar o se debe tener registrada la empresa para descargar ese formato? Lo pregunto porque nos gustaría hacer una validación de la información que tenemos a fin de adelantarnos a un posible requerimiento de la UGPP. Pues mira, María, que normalmente la plataforma la habilitan, o sea, yo puedo descargarla, ¿sí? La puedo tener, pero la habilitan con un número cuando te llega requerimiento de información. Entonces, con requerimiento de información, te la habilita la misma UGPP para que empieces a trabajarla, pero igual la puedes descargar, la puedes descargar. Nosotros para ese tipo de situaciones, en la firma prestamos un servicio que se llama auditoría preventiva. Cuentas con nosotros si lo requieren, en donde tomamos el rol de UGPP, auditamos y les damos las recomendaciones a la empresa para hacer los ajustes antes que sean fiscalizadas por parte de la entidad. Perfecto. Por otro lado, una de las empresas pertenecientes a una unión temporal también puede ser beneficiaria. Del beneficio al empleo, sí, es uno de los sujetos válidos para pedir el auxilio. Perfecto. Y Liliana nos dice, buenos días, gracias por toda la información. Los formularios para poder obtener el beneficio he buscado en el banco y no los tienen. ¿Y cuál es la primera fecha para podernos postular? ¿Es en junio? Sí, es en junio, pero digamos que es directamente con el banco, es muy a lo PAE, a lo PAP, digamos que directamente con el banco se empieza a gestionar y el banco está en la obligación de darle la posibilidad a uno del formulario. Entonces, es calcado el procedimiento que se manejó en su momento en el PAE, porque yo sé que muchos acudieron al PAE y digamos que el banco es el que tiene que proporcionar el formulario para poder adelantar la gestión. Perfecto. Ahora, por otro lado, doctor, en cuanto a la habitualidad de las bonificaciones, ¿cómo se maneja para no caer en este error que se incurre tan seguido? Gracias. ¿Se aplica siempre acuerdo 1035? Doctor, en cuanto a la auditoría del beneficio. Ese acuerdo de 1035, recordemos que fue declarado inexequible unos apartes, ¿sí? Pero digamos que el tema de la habitualidad de las bonificaciones, pues digamos que una bonificación de por sí, una bonificación de por sí ya es salario. Ahora, si es habitual, con mayor razón. Ahora, el punto de quiebre es si esa bonificación es de manera libre, a libre albedrío del empleador y es ocasional, esa bonificación consideraríamos que no hace base para el pago de seguridad social. Pero la bonificación en estricto sentido, su esencia, el concepto es salarial y más cuando es habitual. La excepción es que sea ocasional y sea de libre albedrío del empleador, ¿sí? Y adicional a eso, nosotros recomendamos que si se va a dar esa bonificación, se debe consignada en un otro CID en donde quede claro que no es salarial para el día de mañana poder entrar a desvirtuar y mostrar que no era base para el pago de seguridad social. Eso es pues, una recomendación que damos en situaciones como esas. Perfecto. Tenemos un par más. Nos preguntan, cordial saludo, ¿la conferencia se podría ver en algún otro sitio para una retroalimentación? Santiago, sí, y a los correos con los que se inscribieron, les va a llegar un correo con toda la presentación y el link de YouTube de toda esta grabación. Todo el webinar fue grabado y lo van a poder ver todas las veces que necesiten dentro de sus organizaciones. ¿Listo? Ahora, por otro lado, también nos dicen, hola, me interesa también saber acerca de la sentencia del Consejo de Estado. Y nos dejaron el correo, Carlos, para que por favor les enviemos. Es dirección jurídica Lo voy a temporalactiva.com. copiar aquí, lo voy a copiar Dale, te lo aquí, dejo ahí, no voy a eliminar la pregunta para que lo veas. si me permiten. Yo voy a dejar ya de compartir, pues ya tengo acá el correo y nosotros lo Claro enviamos. que sí. ¿Listo? Es entonces la pregunta de jurídica. Entonces, dirección jurídica temporalactiva.com. Listo. Ahora, por otro lado,
Em, Hola, buen día. Para poder acceder a las subvenciones actuales para las empresas, ¿existen además de los requisitos un manual para guiar el proceso de inscripción correctamente? Pues digamos que se trabaja muy parecido a PAR y digamos que el procedimiento se inicia en el banco. Entonces digamos que en el formulario del banco te van llevando a la posibilidad de hacerlo. Ahí lo clave es antes de que ustedes vayan a acceder y antes de que vayan a solicitar el formulario y vayan a pedir el auxilio, lo más importante es que ustedes internamente hagan la validación del incremento en la nómina. No me vayan a pedir esos auxilios si no incrementan la nómina porque, como les digo, van a estar sancionados. Eso es lo más clave, ¿vale? Excelente respuesta. Muchas gracias, Bueno, Carlos. Listo. Por otro lado, bueno, tenemos varias preguntas. Voy a tratar de pasar rápidamente y damos estos últimos 4 minutos para resolverlas. ¿Te parece, Carlos? sí. Listo. Entonces, las postulaciones inician el 20 de junio y van hasta el 27. Imagino que es, Sí, sí, así es. sí, así es. Perfecto. Listo. Buenos días. ¿Dónde puedo encontrar la grabación de esta charla? Como les comentaba, a los correos con los que se inscribieron les va a llegar un correo y directamente ahí tienen el link. Miren, Igualmente, en YouTube. ustedes pueden ver ahí en las preguntas que apenas te interrumpo, David. Esto, Natalia Sánchez ya envió el número de la sentencia. Ahí está. Ahí está la sentencia para que la chequen. Está en el chat de preguntas y respuestas. Vale, buenísimo eso. Entonces, Natalia ya nos respondió la pregunta que teníamos ahí pendiente, para que por favor tengan el número de sentencia. Ya lo damos igual. Y bueno, solo para confirmarles, en YouTube como tal pueden encontrar Book, ponen Book, Webinar UGPP y ahí seguramente va a salir la grabación. Si no, igual al correo con el que se inscribieron, la van a tener 100%. Listo. Ahora, para estar súper claros, Natalia nos dice, la sentencia de unificación es la siguiente. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección cuarta, MP Milton Chávez García, sentencia de erradicación 05001-23. Y bueno, ahí está todo el número completo para que por favor lo copien los que lo requieren. Excelente. Listo. Y por otro lado, ¿me podrían compartir la sentencia, por favor, al correo? Como les digo, ahí la tiene Natalia. Ya la podemos ver. Igual la dejo acá escrita para que cualquier cosa la tenga. Listo. Un momento. Listo. Y también la sentencia. Listo. Siendo así, entonces ahora sí terminamos, Carlos. Ya no tenemos más preguntas. Y de parte de BUC también les damos las gracias. Gracias, Jonathan. Gracias, Carlos, por su asistencia y todo su apoyo. Definitivamente es un tema de gran relevancia y acá vamos a estar constantemente generando contenido para ustedes. Entonces, nuevamente gracias por conectarse, por su atención y por sus preguntas. Recuerden que toda la información la van a recibir a su correo y cualquier cosa, estamos muy atentos a ustedes. Muchas gracias, que estén muy Bueno, bien. hasta luego.